Ok, listo. Entonces, listo, terminamos esta clase por fin, muchachos. Entonces dice lo siguiente, muchachos. Estamos en clase pasada, hace como 15 días, si no me falla la memoria, estábamos viendo que de alguna manera hay que construir indicadores económicos que me permitan determinar eh, cuánto produce un país en bienes y servicios. Por lo tanto, el PIB, que es el Producto Interno Bruto, me permite calcular cuál es la cantidad de bienes y servicios que produce una economía, sea trimestral, semestral o anualmente. Recuerden que en ese orden de ideas, pues como ustedes ya lo saben, pues el PIB, que es el Producto Interno Bruto, mide el valor de los bienes y servicios a precios de mercado. Por lo tanto, es muy altamente probable cuando se mide el PIB a precios de mercado, recuerden que es probable que el PIB está aumentando por el aumento de los precios o por el aumento de las cantidades. Ahora, si el PIB aumenta por el aumento de los precios, recuerden que estamos refiriéndose al PIB nominal, ¿ok? Y obviamente indica que es el valor de bienes y servicios producidos a precios corrientes. Y el PIB real, pues me indica que es el valor de bienes y servicios producidos a precios constantes, ¿ok? Por lo tanto, como les comenté en esas clases, es importante poder de alguna manera depurar en lo posible el cálculo del PIB nominal y volverlo real para saber realmente cuánto aumentó la producción de un año a otro. Porque si no lo hacemos, es probable que el PIB esté aumentando por aumento de los precios y no aumento de las cantidades. Por dicha razón, por eso es que se utiliza un año base para poder determinar de alguna manera o tener una aproximación lo más cercana posible en cuanto aumentó la producción interna de bienes y servicios realmente. ¿Ok? Por lo tanto, el PIB real pues elimina el efecto de las variaciones de los precios, mostrando solamente la variación de las cantidades. Vuelvo y repito, el PIB real elimina, no es que lo vaya a eliminar en 100%, pero digamos, de alguna manera, lo reduce en un alto porcentaje el efecto de las variaciones de los precios. Y cuando calculamos ese PIB real, pues obviamente nos permite dar una aproximación más cercana sobre cuánto variaron las cantidades producidas en un periodo a otro. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, a las 6:30 hago un break para escuchar si tienen alguna duda. ¿Listo? Para que fluya la clase. En ese orden de ideas, recuerden que pues, esta gráfica me muestra prácticamente la evolución de la tasa de crecimiento del PIB real en Colombia durante los periodos de 1908 al 2007, perdón. Ustedes observan que en términos generales, pues el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB real en Colombia ha sido muy variable. Es decir, hay periodos donde tasas de crecimiento casi del 10%, pero de un año a otro, o pasado unos 4 o 3 años, pues obviamente hay una reducción muy significativa. Y hay periodos de tiempo que se ha mostrado que la tasa de crecimiento del PIB real de la economía colombiana ha crecido en términos negativos. Y obviamente eso es muy grave para una economía, ya crecer en términos negativos, porque me está indicando de alguna manera que si el PIB ya crece en términos negativos, la economía está dando signos o señales que tenemos una recesión económica o una depresión económica. Por actual situación, pues es muy grave para la economía, porque de alguna manera, pues lo que más va a afectar es la demanda, porque si no hay demanda, pues no hay oferta. Entonces, dicha situación implica que las empresas dejan de producir y si las empresas dejan de producir, pues obviamente van a generar menor contratación de mano de obra, va a aumentar la tasa de desempleo, entonces es como un efecto dominó. ¿Ok? En ese orden de ideas, pues recuerden que de alguna manera hay unas reglas para calcular el PIB. Y en esas reglas para calcular el PIB, estábamos aquí suponiendo un ejemplo que una economía solamente produce dos bienes. Solamente produce manzanas o naranjitas. En algún momento determinado, el precio de las manzanitas de 0,50 y el precio de la naranja de 1 peso. Y por lo tanto, vamos a suponer que en ese periodo la producción de manzanas son de 4 unidades y la producción de naranjas de 3 unidades. Calculo la producción interna de bienes y servicios y determino que, por lo tanto, el Producto Interno Bruto de esa economía en ese momento
suponiendo en este ejemplo que solamente se produce manzanas y naranjas, es de 5 pesos. Esta es la primera regla para calcular el PIB. Luego, compañeros, en ese orden de ideas, tenemos como una segunda regla, es que la venta de bienes usados no se incluye en el PIB. ¿Ya? ¿Por qué no se incluye la venta de bienes usados? Porque de alguna manera los bienes usados pues no se incluyen en el cálculo del PIB, porque como regla tiene es que solamente se calcula en el cálculo del PIB, valga la redundancia, la producción de bienes y servicios finales, ¿ok? Si es la producción de bienes y servicios finales, es decir, que digamos las empresas han sacado su producción y al sacar su producción, al vender esa primera producción se calcula en el cálculo del PIB. Pero si se compró un carro, último modelo, y utilizó ese carro por 5 años y lo va a vender, eso ya es un bien usado y no se calcula en el cálculo del PIB, valga la redundancia. ¿Ok? Eso es como una regla, o es una regla. Luego que el tratamiento de la existencia depende si los bienes se estropean o se guardan. Pues obviamente, como lo observa aquí, compañeros, independientemente si los bienes se guardan o se estropean, el cálculo del PIB no cambia, sigue siendo igual. Luego, como otra regla, es que el valor de los bienes intermedios no se incluye en el PIB. ¿Cuál es la razón por qué el valor de los bienes intermedios no se incluye en el PIB? Porque el valor de los bienes intermedios ya está incluido en el precio de los bienes finales que se utiliza. Entonces recuerden que yo les comentaba, es como una silla, o sea, un pupitre de un salón de clase, ¿cierto? Se utiliza la pintura como bien intermedio, la mano de obra, el plástico, el hierro, madera, etcétera. Y el vendedor estima que el precio de esa silla o ese pupitre en un salón de clase, para un salón de clase o un colegio o una universidad, equivale aproximadamente 300,000 pesos o 200,000 pesos. Y él estima ese valor porque ya él ha pagado una utilización de unos insumos intermedios para poder hacer el bien final. En ese orden de ideas, por lo tanto, recuerden, compañeros, que en esta partecita, que para el cálculo del PIB, pues obviamente el PIB nominal, que recuerden que es el PIB a precios del mercado, pues obviamente si son las cantidades producidas del año 2001 a precio de 2001, obtengo como resultado el PIB del 2001 pero a precio de 2001. De igual manera, las cantidades producidas del año 2005 a precio de 2005, obtengo como resultado el PIB de 2005 a precio de 2005. De alguna manera usted observa aquí que los precios del año 2001 no son los mismos precios del año 2005. Hay una variación de los precios. Por lo tanto, ahí estamos calculando el PIB nominal. Y de alguna manera hay que depurar ese cálculo del PIB nominal para saber realmente cuánto aumentó la producción de un año a otro. En ese orden de ideas, por eso es que en este ejemplo, el PIB real pues es el PIB valorado a precios de un año base. Y obviamente vamos a utilizar como ejemplo los precios del año base del país de Perú a precios de 94. Yo les conté a ustedes, y si no me falla la memoria, que el Banco de la República, por ejemplo, o el DANE, utiliza varias mediciones de precios de diferentes años y utiliza, por lo tanto, cualquier año donde la variación, donde la variación de los precios haya sido la menor posible. ¿Con el fin de qué? De que cuando se vaya a calcular el PIB real, tenga la menor variación de los precios. Y si existe en el cálculo del PIB real la menor variación de los precios, de alguna manera estamos reduciendo el efecto de la inflación en el cálculo del PIB real. En ese orden de ideas, pues obviamente, es de igual manera, si son las cantidades producidas del año 2001 a precios de 94, pues calculo el PIB del 2001 a precios de 94. Las cantidades producidas del año 2005 a precios de 94, calculo el PIB del 2005 a precios de 94. ¿Ok? Como otra regla, o digamos, algo relevante, es que el PIB se expresa como unidad de cuenta. Ustedes ya saben que la unidad de cuenta de nuestro país es el peso colombiano. Luego, pues el aumento de los precios hace que el PIB aumente a lo largo del tiempo. Y si el aumento de los precios hace que el PIB aumente a lo largo del tiempo, nos estamos refiriendo al PIB nominal. ¿Ok?
En ese orden de ideas, pues, si el aumento de los precios hace que el PIB aumente a lo largo del tiempo, pues nos estamos refiriendo al PIB nominal. Si, si nos estamos refiriendo al PIB nominal, pues, como ustedes ya saben y ya les he comentado, pues hace falta corregir el PIB nominal y hacerlo real para saber realmente cuánto aumentó la producción durante un tiempo. Me preguntan que cómo hago eso, cómo se hace. Pues me dice que utilizando un año base o bien deflatando el PIB a través de un deflactor. Entonces, para esto llevarlo a un ejemplo muy fácil, para que ustedes lo entiendan, lo comprendan, pues vamos a suponer la economía de un solo bien. ¿Qué bien? Helados. Y por lo tanto, la producción de helados para el año 91 fue de 1000 helados a precio de 10 pesos. La producción de helados para el 92, 1200. Y la producción de helados para el año 93, 1300. Los precios de los helados para cada año fue de 10, 2 y 13 pesos. El cálculo del PIB nominal, pues es multiplicar obviamente 1000 por 10, 10.000, 1200 por 12, 14.400 y 1300 por 13, pues obviamente 16.900. Tanto 10.000 como 14.400 y 16.900 es el cálculo del PIB nominal. Obviamente, como usted observa aquí, pues hay una variación de los precios de los helados de un año a otro. Como hay una variación de los precios de los helados de un año a otro, por lo tanto, aquí en el cálculo del PIB es muy altamente probable que el cálculo del PIB está aumentando por la variación de los precios y no por la variación de las cantidades. Por esa razón es que es muy importante poder depurar en lo posible el cálculo del PIB nominal para volverlo a ser real, y eso se utiliza un año base. En ese orden de ideas, muchachos, pues a mí me muestra aquí en esta partecita que la variación del PIB nominal fue del 44%, ¿sí? Entonces, si la variación del PIB nominal fue del 44%, pues le preguntan que si aumentó la producción real de helados en un 44% del 91 al 92. Miren que del 91 al 92 se generó una variación del PIB de helados, de la producción interna de helados, del 44%. Pero me preguntan que si aumentó la producción real, pero no aumentó la producción real de helados en un 44% del 91 al 92. No. ¿Por qué? Porque no es la producción real, es la producción nominal. Por lo tanto, pues hay que usar el valor del PIB real para medir la producción de un año a otro. ¿Ok? Entonces, para poder saber realmente cuánto aumentó la producción de helados de un año a otro, pues por lo tanto, recuerden que tienen como regla utilizar un año base, ¿ya? Y ese año base es con el fin de poder depurar el efecto de la inflación, porque vuelvo y repito, es muy altamente probable que el PIB esté aumentando por el aumento de los precios, más no por el aumento o las variaciones de las cantidades producidas. En ese orden de ideas, pues vamos a tomar como ejemplo que el año base va a ser el año del 1992 y los precios del helado de 1992, pues ustedes lo observan, es de 12 pesos. Por lo tanto, pues la producción de helados no varía, sigue siendo la misma, pero cada uno la multiplico por 12. ¿Ok? Entonces sería 1000 por 12, 12.000, 1200 por 12, 14.400 y 1300 por 12, 15.600. Por lo tanto, estos cálculos del PIB del 91 de 12.000, de 1992 de 14.400, de 1993 de 15.600, pues aquí estoy haciendo referencia al PIB real, porque estoy utilizando como precios de año base a precios del año 92 y ya sabemos que los precios del año 92 es de 12 pesos. ¿Ok? Ahora, es importante ahora, compañeros, pues que necesito medir las variaciones del PIB real en términos porcentuales para saber cómo se comportó las variaciones del PIB real en términos porcentuales. Por lo tanto, pues yo tengo que calcular la tasa de crecimiento económico. Y esa tasa de crecimiento económico, pues me va a ilustrar
me va a permitir cuantificar o medir las variaciones del PIB real de un periodo dado. Es decir, las variaciones miden el cambio físico en producción y generalmente pues está en términos porcentuales. ¿Y por qué está en términos porcentuales? Porque de alguna manera en términos porcentuales me permite comprender mejor las variaciones de las cantidades producidas de un año a otro. Y esa tasa de crecimiento va a ser igual obviamente al PIB real del año que vamos a calcular menos el PIB real del año pasado sobre el PIB real del año pasado por 100. ¿Ok? Teniendo ya esta fórmula, por así decirlo, de la tasa de crecimiento del PIB real, por lo tanto, si yo que como ejemplo quiero calcular la tasa de crecimiento del PIB real del año 92, pues yo sé que sería obviamente como lo expresa el PIB real de este año, pues, por lo tanto 1992 menos el PIB real del año pasado sobre el año pasado 91 por 100. Como ya calculé aquí el PIB real de cada año, pues solamente me toca es reemplazar los datos en la fórmula. Y por lo tanto, el cálculo del PIB real del año 92 fue de 14.400 menos el 91 12.000 menos el 91 12.000 por 100. Y obviamente, ahí ya multiplico por 100 porque es una tasa. Y como es una tasa, necesito saber en términos porcentuales cuánto aumentó la producción de un año a otro. ¿Ok? Y por lo tanto determino que la tasa de crecimiento del PIB real fue el 20%. ¿Ok? Muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, eso tú lo daste en el parcial, ¿no? Y yo lo hemos visto todo en la otra clase. Sí. Pues la estoy por terminar la clase, ¿no? Para que empecemos el próximo sábado con otro tema. ¿Ya? Sí, porque eso fue una pregunta del parcial, fueron 2 preguntas del parcial, ¿no? Sí. Sí, señor. Ok. ¿Pero alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Escucho? Profe, o sea que el PIB real se saca de sacar el año pasado y el año real. No, ¿Me repite eso, porfa, que se te entrecortó? porque te estoy diciendo acá que ya calculamos el PIB real. Yo ya tengo aquí, en este ejemplito muy básico, el cálculo del PIB real. Mira. ¿Ok? Eso es el PIB real para cada año. Y utilicé como precios de año base un precios del año 92. Es decir, ¿cuál es el fin? De poder depurar en lo posible la variación de los precios, porque si no lo hago, es muy altamente probable que el PIB esté aumentando por el aumento de los precios y no por el aumento de las cantidades. En ese orden de ideas, ya teniendo estos datos o esta información del cálculo del PIB real, pues obviamente la tasa de crecimiento económico me permite saber pues en cuánto variaron las cantidades producidas de un periodo a otro. Por lo tanto, si yo quiero calcular la tasa de crecimiento económico, pues se me está indicando que es el PIB real del año que vamos a calcular menos el año pasado sobre el año pasado por 100. Eso ya expresándolo en este ejemplo, pues yo voy a calcular la tasa de crecimiento del PIB real de lados de la economía colombiana, supongamos, pues sería el PIB real de este año 92 menos el año pasado 91 sobre el 91%. ¿Ok? Por lo tanto, pues ya tengo el cálculo del PIB real y determino que en ese orden de ideas, el PIB real del año 92 fue 14.400 menos 91 12.000 sobre el 91 12.000 y obviamente lo multiplico por 100 porque necesito saber en términos porcentuales cuánto aumentó la producción de un año a otro. Y con base en estos datos estamos determinando que la tasa de crecimiento económico del año 92 de helados, porque estamos hablando de los helados como ejemplo, es del 20%. ¿Me dice entender, compañero? Profe, Sí. ¿por qué? O sea, ¿siempre se debe tomar el menor precio o se debe tomar en el que menos variación hay? Es que voy a lo siguiente.
por favor, que lo regañe después. ¿Listo? Que si está comiendo. Bueno, es que, a ver, voy a lo siguiente. El DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Le vale un arroz. es una institución del Estado. ¿Ok? Por lo tanto, tanto el DANE como el Banco de la República, pues ellos calculan el PIB real. Ellos miran en qué años se generó la menor variación de precios. Entonces, si en el 94, por ejemplo, y en el 2000, en el 2005, en el 2015, ellos midieron que en esos años hubo una menor variación de precios, por lo tanto, utilizan cualquiera de esos años para calcular el PIB real. Y luego, con base en ese cálculo de PIB real, calculan la tasa de crecimiento económico. ¿Ya? No existe una medida exacta, ¿ok? Simplemente ellos miran en qué años hubo una menor variación y calculan el PIB real y luego la tasa de crecimiento económico. Y de alguna manera, si hay una diferencia en la tasa de crecimiento económico calculando el PIB real, por ejemplo, a precios del 94 y del 2000, pues hay una diferencia, pero la diferencia es muy mínima. Por lo tanto, te da una aproximación lo más cercana posible en cuánto aumentó la tasa de crecimiento del PIB real de una economía. ¿Me hice entender, compañero? Sí, profe, es claro. Ok, bueno, gracias. Bueno, Claro. listo. ¿Alguien tiene otra preguntita? ¿Alguna duda, algún aporte? ¿Todo bien? Bueno. En ese orden de ideas, muchachos. Bien, profe. Ok. En ese orden de ideas, pues me preguntan que ¿para qué nos sirve calcular esa tasa de crecimiento económico? Pues primero, pues es importante calcular esa tasa de crecimiento económico para hacer comparaciones de crecimiento económico. Pues obviamente, como ustedes ya saben, las comparaciones no son como buenas o odiosas, pero a veces son necesarias, porque es muy importante saber en cuánto ha aumentado la producción real de bienes y servicios de un periodo a otro. Por eso es muy importante calcular la tasa de crecimiento económico. Luego, es importante también para hacer comparaciones internacionales, pues para compararnos con otros países. De alguna manera, uno se compara contra Estados Unidos, Japón, China, o economías desarrolladas o emergentes como Brasil o Chile, o economías muy similares como la de nosotros, ¿ok? Como Venezuela, por ejemplo. De alguna manera nos permite dar cómo está el comportamiento del Producto Interno Bruto de nuestra economía. Y otra muy importante es que esa tasa de crecimiento económico de alguna manera nos permite hacer pronósticos de ciclo económico. Recuerden que la economía tiene ciclos económicos, como un ciclo de auge, es decir, si un ciclo de auge es que la economía está produciendo mucho, hay mucho crecimiento, las empresas producen mucho, hay una reducción de la tasa de desempleo, ¿ya? Luego, si vamos a un auge, a una expansión económica y si las cosas van mal, ¿cierto? Es probable que la economía entre en una recesión económica, por ejemplo, lo que estamos viviendo actualmente, ya por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial está ya diciendo que ya estamos dando los primeros pasitos para entrar a una recesión económica por una situación que obviamente afectó al mundo, que fue una pandemia, ¿ya? Si la situación se pone más grave, muy altamente probable que pasemos de una recesión a una depresión económica, es decir, que el PIB ya no crece en términos positivos, sino en términos negativos, compañero, y eso es muy grave para una economía, ¿ya? Y obviamente, pues de alguna manera, todo lo que sube tiene que bajar o todo lo, bueno, en fin, pues pasamos de un ciclo económico, de una depresión a una recuperación, ¿ok? De por sí, ya que estábamos tocando estos temas, muchachos, pues les recomiendo en estos momentos hay que generar mucho ahorro porque es muy altamente probable que al superar esta situación y no sabemos cuánto nos vamos a demorar en superar esta situación. De alguna manera las empresas no se saben hasta qué punto van a soportar esta situación, ¿ya? Porque las empresas no funcionan si no hay demanda, ¿sí?
si no hay demanda, las empresas en algún momento tienen que coger de sus ahorros o pedir préstamos para, digan, producir las cantidades mínimas posibles, pero no se sabe hasta qué momento las empresas van a poder soportar esta situación. ¿Ok? Entonces, compañeros, ahorrar mucho. Profe, Dime. tengo una pregunta sobre lo que usted tiene que tocar. O sea, que si es posible que nosotros nos quedemos sin insumos, como comida y todo ese tipo de cosas. Te escuché muy entrecortado. Es que no me... Bueno, ahorita me escucha bien. Se va y vuelve, compañera. Profe, que si es posible que nosotros lleguemos a quedarnos sin insumos, sin comida. Pues, a ver. Pues todo en la vida es posible, ¿no? Todo en la vida es posible en ese sentido. De alguna manera, bajo estas circunstancias, el único que tienen que entrar a intervenir fuertemente a superar esta situación es el Estado, el gobierno. El gobierno tiene que en estos momentos hacer mucho gasto público para de alguna manera garantizarles a los más vulnerables una canasta mínima de bienes y servicios. Que si es probable, pero es poco probable porque de alguna manera nuestra economía cuenta con mucha disponibilidad de recursos, ¿ya? Recuerden que Colombia es un país netamente agrícola, ¿ya? Entonces, si es un país netamente agrícola, pues te va a garantizar, ponerlo entre comillas, pues que nunca se va a generar una escasez de alimentos, ¿ok? En ese orden de ideas, por eso es que el Estado tiene que estar intervenir constantemente para evitar el acaparamiento, ¿ya? Igualmente estamos viendo una situación muy incierta, compañero. No sé en qué momento va a reducirse esta situación. Lo único que yo le aconsejo es que... Profe, entonces usted, ¿qué nos recomienda, o sea, económicamente, como cuál debería ser el paso a seguir? No, en estos momentos, pues, a ver, obviamente no están laborando, no sé si estarán laborando, no sé, creo que no, están en un periodo. ¿Qué les recomiendo? Reducir gasto, el poquito, la poca o la mucha o la moderada capacidad de ahorro que ténganla solamente para aquellos bienes que tienen, digamos, una alta relevancia, alimentos, ¿ok? Y salud. O sea, en ese sentido les recomiendo esa situación. Ahorita se aproxima, vamos a acabar esta semana y se aproximan 2 semanas. No es por generarles pánico, ¿no? Pero es muy altamente probable que en el transcurso de estas 2 semanas que vienen, el sistema de salud colapse, ¿ok? Entonces, no es un juego, ¿sí? Es que la única medida que tenemos y que nos han recomendado en este momento, en esta coyuntura, es obviamente quedarnos en casa y estarnos lavando la mano cada 3 o 4 horas, porque no existe una vacuna en estos momentos. No existe. Y para poder generar una vacuna, siendo positivos aproximadamente un año y medio, ¿ok? Siendo muy positivos, ¿ya? Por eso la única forma de poder paliar esta situación es el comportamiento que nosotros tengamos cada uno, ¿ya? Es una situación netamente comportamental, una cuestión de comportamiento, ¿ya? Y si la Ministerio de Salud y tanto las diferentes entidades nos aconsejan que tenemos que seguir al pie de la letra todos estos consejos, pues tenemos que seguirlos. Y luego, siguiendo a tu pregunta, pues ahorrar el mínimo gasto posible, ¿ok? Y poder tener capacidad de ahorro porque no sabemos cuánto va a durar y hasta qué momento las empresas tienen la capacidad de soportar esta situación, ¿sí? Porque hay una alta caída en la demanda, pero obviamente, como hay una alta caída en la demanda, a eso tenés que añadirle que de alguna manera no podemos generar acaparamiento de productos, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que ser muy inteligentes y manejar esta situación. ¿Alguna pregunta, compañeros?
¿Alguna pregunta? Profe, todo No, claro. ya. No, Ok, profe, bien. dale. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, pues en términos generales me dice que ese crecimiento del PIB real, pues no es una medida del cambio del bienestar. ¿Por qué? Porque el PIB real no te permite medir qué. Por ejemplo, la actividad económica subterránea. La actividad económica subterránea hace énfasis, obviamente, a toda esa economía ilegal, ¿sí? Como obviamente muchos productos, hay muchas actividades que no son legales, por lo tanto, el PIB real no permite medir ese tipo de economía o ese tipo de actividad. Tampoco permite medir ni la esperanza, ni la salud, ni la esperanza de vida. Recuerden que la esperanza de vida es la cantidad de años que una persona puede vivir, ¿ok? Tampoco mide obviamente el tiempo libre o la calidad del tiempo libre. Mucho menos va a medir la calidad del medio ambiente y mucho menos va a medir la libertad política y la justicia social. En ese orden de ideas, pues, pero recuerden que cuando yo empecé esta clase, pues, de alguna manera, el crecimiento del PIB real no va a medir ninguna de estas variables. Pero, de alguna manera, estas variables, por ejemplo, la salud y la esperanza de vida principalmente, tienen una relación muy alta con el PIB real. ¿Qué quiero decir? Que si una economía genera más producción de bienes y servicios, de alguna manera dicha situación va a generar un efecto positivo sobre la calidad de la salud y la esperanza de vida. ¿Ok? Es decir, si una economía gradualmente genera mayor producción de bienes y servicios y las personas tienen empleo y con ese empleo tienen un mejor ingreso y con ese ingreso le permite tener una mejor calidad de vida, de alguna manera le permite mejorar el bienestar. Y de alguna manera, si le permite mejorar el bienestar, dicha situación le va a permitir tener una mejor condición de salud. Y si tiene una mejor condición de salud, eso asociado a sus buenos hábitos de salud, obviamente, va a permitir tener una mejor esperanza de vida. ¿Ok? En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, uno observa aquí esta grafiquita. Y esta grafiquita me muestra el PIB real del Valle del Cauca versus el PIB nacional. El color negro representa el PIB del Valle del Cauca y el color rojo me representa el PIB nacional. Ustedes observan, por ejemplo, en este periodo de tiempo, de alguna manera el PIB nacional ha estado por encima del PIB del Valle del Cauca. Pero si hay una caída del PIB nacional, de alguna manera afecta también al PIB del Valle del Cauca. Como en esos periodos, el PIB del Valle del Cauca estuvo por encima del PIB nacional. Obviamente debe existir algunos factores que expliquen este tipo de comportamiento. Y observan que de alguna manera existe una relación relativamente, una relación relativamente alta entre el PIB nacional y el PIB del Valle del Cauca. Es decir, se asemejan, tienen algo de similitudes. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues recuerden que una economía, como produce muchos bienes y servicios, por eso es muy importante dividir esa producción de bienes y servicios en sectores económicos. Por eso el sector primario está conformado por la actividad de la agricultura, la pesca y la minería. El sector secundario está conformado por la industria o la construcción. Y el sector terciario está conformado por los servicios comerciales, de salud, educación o los servicios gubernamentales. Entonces, en ese orden de ideas, pues esa producción de bienes y servicios, la economía la separa en tres sectores: primario, secundario y terciario. Y cada uno de esos sectores se caracteriza porque tiene una actividad económica. ¿Ok? En ese orden de ideas, uno observa aquí, en este grafiquito, es una tortica, ¿ya? Del 100% de la torta, ¿ok? Para 1970, uno observa que, por ejemplo, el sector de los servicios, del 100% de la torta, tenía una participación del 27%. Y el sector agropecuario, el 25%. Minería, 2%. Industria, 21%.
construcción 4%, comercio 13% y transporte 8%. ¿Ok? Entonces miren cómo se distribuye la torta. Del 100% del PIB, uno puede decir que obviamente casi más del 50%, 52%, lo comprendía la actividad económica, agropecuaria y servicios. Ahora, si uno observa al 2018, mire cómo la actividad agropecuaria obviamente ha reducido su participación en el PIB real y cómo la actividad de los servicios y principalmente los servicios financieros ha aumentado la participación obviamente en ese sector, casi en el 42%. Entonces miren cómo evolucionan las situaciones, ¿ok? Comparándolo el PIB real del año 70, donde el sector servicios ya comenzó a generar, digamos, unas señas en el mercado que tiene una alta participación en el PIB y ya obviamente ha aumentado su participación en el PIB ya en un 42% o más. Por último, muchachos, pues aquí me ilustra a ustedes observar cuáles son las regiones en Colombia que tienen una mayor participación en el PIB de 1980 al 2016. Entonces observan que tenemos una región, obviamente Bogotá, Antioquia con el eje cafetero, el centro oriente de Colombia, la costa Caribe, el Pacífico y la Amazonía, la Orinoquía y la Amazonía. Del 100%, Bogotá tiene una participación casi del 22% del PIB en todo Colombia. El eje cafetero con Antioquia casi el 21%. El centro oriente conformado por estas regiones casi del 20%. La costa Caribe conformado por estas principales regiones con 16,5%. El Pacífico conformado por estas regiones Valle, Cauca, Nariño y Chocó 15,3%. Y miren, este sector, pues obviamente tiene una poca participación en el PIB real. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Buenas. Buenas. Me dijo que ya está la comida. Ya no van a servir. Muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué hay de comida? Compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta para pues, desocuparlos y vayan a ir a comer? No, profe. Claro, el tema ahí. ¿Todo bien? Ah, ok, listo, muchachos. Bueno, entonces ya queda para la próxima semana. Yo le envío cuál es el tema ahí por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Para seguir este curso de economía colombiana. Toda duda que tengan, toda información que tengan, algo así, pues se comunican conmigo por el grupo de WhatsApp o al correo. Yo estoy pendiente. Bueno, muchachos. Profe, el taller que usted había dejado en la clase, eso, No, ¿cómo lo vamos a hacer? No, ese taller omitámosla. Vamos a omitir ese taller porque pues, ustedes van a hacer... ¿Profe, usted ya calificó los ensayos? Ni siquiera lo he visto y no creo que no lo voy a ver con esa coyuntura que tengo, compañero. Fui sincero. Sí, es que... Profe, 4-8 para todo el mundo, dejamos eso así. Vamos, vamos. El alma, le metimos el alma al ensayo. Bueno, No, 4-8 para todo el mundo. los que eso fue hecho con... Punto, profe. no, yo se le agradezco, muchachos, que le hayan, como dicen, pues, mostrado interés, ¿sí? Pero, a ver, no, ustedes no son el único curso que tengo 8 cursos, calificar 25, 30 ensayos, por favor, eso es muy, bueno, en fin, pero ahí Profe, promoviémoslo en 4-8. Sí, no, para todo el mundo, 4-8 para todo el mundo. no, pues ahí sí me dan ganas de leerlos. Apoyo el 4-8, apoyo el 4-8. No, está muy alto. Está muy alto. Bueno, 4-5, pues, un 4-5. por ahí, 4-5 para todo el mundo. por ahí va. Profe, ¿usted cree que nosotros no podemos con un 4-8 o qué? Miren los ensayos. Ah, Vea, profe, tenga en cuenta lo del promedio, no me alcanza para pagar el parcial. bueno. Listo, muchachos. No siendo más. ¿El parcial para entregarlo la otra semana? Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana.
Mañana, señores. hay plazo hasta mañana para que me lo envíen a mi correo. ¿Listo? Listo, profesor. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Buenas tardes. Bueno, muchachos, no siendo más. Vámonos. Pasen un feliz noche y relajados. Gracias, Bueno. profe. Profe, hasta Que luego. descansen. Gracias, Igualmente. profe. Hasta Feliz luego. noche. Hasta luego, profe. Chao. Gracias, profe. Listo. Los que abren. No, los que Gracias. abren. Chao, gracias. ¿De qué?